Hola, hoy les traigo un video acerca del cálculo hidráulico de tubería. Vamos a ver el SDR, que significa razón dimensional estándar, Standard Diameter Ratio, el cálculo de la presión interna de la tubería, fórmulas de diseño, ábacos para el cálculo hidráulico de tubos y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la sección transversal de un tubo donde tenemos el espejo de agua, el radio, Y que significa el tirante, es el nivel o la altura del agua, diámetro interno, diámetro externo y el espesor. Cálculo del SDR, Standard Diameter Ratio. ¿Qué significa en español razón dimensional estándar? El SDR, el cálculo es el diámetro entre el espesor, pero este diámetro es el diámetro externo. Vamos a ver un ejemplo. En datos tenemos una tubería de 60.33 milímetros y un espesor de 2.31 milímetros. El SDR va a ser igual a 60.33 entre 2.31. Haciendo la operación da 26.12, que sería 26 el SDR de esa tubería. El SDR, cuando el SDR es alto, significa que es menos resistente. Cuando el SDR, entre más bajo es el SDR de una tubería, más resistente es esa tubería. Este ejemplo, un SDR de 26, es una tubería que tiene buena resistencia. Es una tubería que va a trabajar en presión. Ahora vamos a ver el cálculo de la presión. Tenemos esta fórmula donde S es el esfuerzo hidrostático de diseño en kilogramos por centímetros cuadrados o PSI, donde BHD, base hidrostático de diseño, FS es el factor de seguridad, P es la presión de trabajo en kilogramos por centímetros al cuadrado o PSI. El BHD para PVC es de 280 kilogramos por centímetros al cuadrado o 4000 PSI. El factor de seguridad es igual a 2. Entonces, teniendo estos datos con el SDR que habíamos calculado, la presión de la tubería sería 60 PSI. Y de esa forma se calcula la presión de una tubería. Entonces el SDR de una tubería está relacionado con la presión del tubo. Fórmulas de diseño. Tenemos dos fórmulas de diseño. Tenemos la fórmula de Manning y tenemos la fórmula de Hazen-Williams. La fórmula de Manning es esta, donde Q es el caudal de diseño en metros cúbicos por segundo, R es el radio hidráulico, S
pendiente de la tubería, metros sobre metros. A es el área de la sección del flujo, metros cuadrados. N es el coeficiente de rugosidad. La fórmula del radio hidráulico es el área sobre el perímetro, donde el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4 y el perímetro es igual a pi por el diámetro. Si hacemos una simplificación, pi con pi se elimina, este exponente con este exponente queda solo d. Entonces la fórmula del radio hidráulico quedaría de esta forma: d sobre 4 para tubo lleno. La pendiente es la altura mayor menos la altura menor, o de aguas arriba menos aguas abajo, sobre la longitud del tramo. Si tomamos el radio hidráulico, que es igual a d entre 4, y lo ponemos y lo sustituimos por R, y si tomamos el área y lo sustituimos a lo que es igual el área, vamos a tener esta fórmula. Si nosotros hacemos un despeje de esta fórmula, vamos a calcular el diámetro, que sería esta. Hazen-Williams. Esta es la fórmula de Hazen-Williams, donde Q es el caudal de diseño, D el diámetro interno de la tubería, J pérdidas de carga unitaria y C el coeficiente de rugosidad. Si hacemos un despeje, podemos calcular el diámetro, y este sería el diámetro de la tubería. Esta es la tabla de los coeficientes de rugosidad para Hazen-Williams, Darcy-Weisbach y Manning, según los diferentes materiales de tubería. Vamos a ver el ejemplo donde tenemos que calcular el diámetro para una tubería que tiene una pendiente S de 10 al millar y un caudal Q de 65 litros por segundo. Tenemos que revisar las velocidades de diseño y las alturas de flujo o el tirante. Aquí vamos a usar el ábaco, donde tenemos en la parte extremo izquierdo el caudal en litros por segundo. Aquí abajo tenemos gradiente hidráulico o pendiente o pérdida unitaria. Teniendo el dato de la pendiente y el caudal, vamos a calcular el diámetro y la velocidad. Según nuestro ejemplo, nuestro pendiente es 0.010 metros sobre metros para un caudal de 65 litros por segundo. Y eso nos da un diámetro de 200 milímetros, 8 pulgadas.
Partiendo de esta intersección, llegamos a estimar la velocidad. La velocidad es un valor entre 1.5 y 2. Como está más hacia el 2, se estima que es 1.71 metros sobre segundo. Ya teniendo el cálculo de la velocidad y del diámetro, según Hazen-Williams vamos a calcular el diámetro. Usando la fórmula de Hazen-Williams, el diámetro nos da 0.22 metros, que sería 220 milímetros. El área de esta tubería sería 0.04 metros al cuadrado. La velocidad sería caudal entre área, donde el área es esta, y nos da un valor de 1.61 metros por segundo. Cálculo del caudal lleno. Tenemos el valor del área y de la velocidad. Entonces, utilizando la fórmula de continuidad, Q es igual a velocidad por área. Entonces sería 7.71 por 0.04. Nos da un caudal de 0.0684 metros cúbicos por segundo, que equivale a 68 litros por segundo. Si hacemos la relación del caudal de diseño y el caudal lleno, vamos a tener 65 sobre 68, que nos da 0.96. Con este dato utilizaremos el gráfico para realizar el cálculo del tirante. Entonces venimos a esta gráfica. En la parte izquierda tenemos los valores de la relación del tirante y el diámetro. Y estos valores aquí abajo corresponden a la velocidad, el caudal y el área. Este círculo que ven aquí representa la sección transversal de la tubería. Entonces, si llegamos a una relación de 0.80, entonces 0.80 quedaría aquí. El flujo está a 0.80 del diámetro, o sea, del 100% de la sección transversal del tubo. Tomando los datos del ejemplo que estamos haciendo, que nos da 0.96 queda más acá, y llegamos a la curva del caudal, y de la curva del caudal vamos a trazar una línea horizontal donde obtenemos los valores de la relación tirante-diámetro. De la misma manera hacemos una línea horizontal de izquierda a derecha, donde hacemos la intersección de la curva de la velocidad. De ahí trazamos una línea vertical hacia abajo y cae entre 1.10
10, 1.20. Entonces tenemos el diámetro de la tubería que hemos calculado. Tenemos el flujo del agua, que sería el tirante. Entonces, de la gráfica llegamos a estimar una relación del tirante diámetro igual a 0.78. Entonces, si hacemos un despeje, vamos a obtener que el tirante es igual a 0.78 por el diámetro. El diámetro es 0.22 metros. Entonces, el tirante es igual a 0.17 metros, que sería 170 milímetros. Según la gráfica también obtenemos un valor de la velocidad entre la velocidad lleno de 1.14 porque había caído entre 1.10 y 1.20. Hacemos este cálculo y nos da una velocidad de 1.95 metros sobre segundo. Según las recomendaciones de los fabricantes y de las normas, estamos dentro del rango de la velocidad permisible, que sería de 0.60 a 2 metros sobre segundo. Algunos fabricantes recomiendan hasta 3 metros sobre segundo. Estamos dentro del rango. Y de esa forma se calcula el tirante, la velocidad, el diámetro de la tubería, utilizando las gráficas y las fórmulas. Eso es todo y con eso concluimos el tema de cálculo hidráulico de una tubería. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bye.